Pasar vía telefónica con el abogado Carlos Carrillo, quien tiene algo o mucho que decir sobre lo que ha ocurrido en la tarde de hoy. Adelante, abogado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno, esperando luego de estas declaraciones las actuaciones que tiene que darse por parte de las autoridades. Uno, por un lado, que se cuestiona la institucionalidad y la separación de poderes del Estado. Dos, se cuestionan las investigaciones y el designio de las mismas, y el reto de las autoridades es garantizar la seguridad jurídica y esperemos las consecuencias de estas declaraciones, más aún en los albores de la aprobación del proyecto de ley 245, y que estos son preámbulos que en un momento determinado tendrán que ser valorados en el futuro próximo. Esperemos que la seguridad jurídica se recupere y que las actuaciones de los funcionarios pues se enmarquen para lograr una estabilidad. Carlos, sin lugar a dudas, esto abre pues una ventana a que todos los procesos todos los procesos políticos tuvieron una injerencia directa del Ejecutivo hacia el Judicial y hacia el Ministerio Público. Sí, por un lado eso, pero se dice que se tienen pruebas escritas. Entonces llama la atención en ese contexto sobre qué caso se refería. Recordemos que recientemente, desde octubre 12, por lo menos el caso del señor Ricardo Francolini, establecido conforme la percepción pública y lo que hay en el expediente, un hombre detenido por un peculado en el cual no se ha perdido un real, se enmarca perfectamente, y esperemos que las pruebas escritas que ofrece el señor Fonseca pues aparezcan, porque aquí se debe saber todo el marco de las relaciones. Ahora, la procuradora no puede actuar, lo que tienen que actuar es los magistrados de la Corte y la Asamblea Nacional. Esperemos a ver las reacciones institucionales y cómo se va a dar los eventos en el futuro próximo. Lo cierto, Carlos, es que pareciera que están tocando tres orquestas, una sinfonía distinta. La procuradora habla de la implicación de Fonseca Mora o del bufet Mossack y Fonseca en toda la trama Lava Jato. El presidente habla de que él no recibió donaciones de Odebrecht, y el señor Fonseca Mora denuncia injerencia del Ejecutivo en los otros dos órganos del Estado. Es decir, pareciera que están hablándose tres idiomas distintos en los cuales la sociedad está impávida viendo que no se ponen de acuerdo, y lo que nosotros queremos realmente saber es hasta qué punto el Ejecutivo ha metido sus tentáculos en los demás órganos del Estado, porque a la larga eso es un golpe de Estado técnico. Bueno, mira, las connotaciones o consecuencias políticas, eso ya se verá en los próximos días. Lo que yo sí te puedo decir, por ejemplo, con casos concretos, como el de Ricardo Francolini, es que estaba en el edificio Avesa, en el piso de la Fiscalía, el señor Edgar Tión, que es del Consejo de Seguridad y es la Presidencia de la República directamente. Si el señor Fonseca Mora refiere a que él tiene pruebas escritas o pruebas o evidencias de injerencias del Ejecutivo sobre el órgano judicial, y ahora le preocupa esa situación porque él se ve abocado a una investigación, más aún se especula de que existe una indagatoria. Entonces, una persona sometida a esa, que sabe que se le va a violar su presunción de inocencia, que sabe que se va a someter a un proceso que él refiere ser testigo de la no seguridad jurídica, lo que está haciendo es adelantando conceptos frente a que no hay una credibilidad en las investigaciones. No queremos tocar el fondo del asunto porque se refieren a actuaciones de un profesional dentro del marco de sus servicios profesionales, pero el tema principal para el caso, que abarca a otras situaciones, el desgaste de las autoridades constituidas, o hacen un alto y enrutan esto, o el descrédito de la inseguridad jurídica va a seguir profundizándose. Aquí nadie va a creer en nadie, lo hemos dicho varias veces, la gente cree más en los juicios mediáticos que en los fallos de los jueces. Entonces estamos cayendo en unos niveles que, si los factores reales de poder no hacen un alto y tratan de enrumbar a que esto pueda salir a flote, en el sentido de que
se le dé una salida jurídica y que la gente no piense en la impunidad. Vuelvo y te repito, estas declaraciones se dan al día siguiente que se aprueba el segundo debate del proyecto de ley 245. Estas son situaciones traumáticas que están complicando la falta de capacidad técnica jurídica con los intereses creados. Entonces, sí vamos en un camino que hay que hacer un alto y hay una reflexión, pero que las autoridades constituidas tienen la obligación de desempeñar sus funciones. Por ponerte un ejemplo, los señalamientos en cuanto a diputados y presidente de la República, la procuradora no tiene que decir nada. Los que tienen que hablar hoy son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los miembros de la Asamblea Legislativa, que son los únicos competentes para investigar y dar una respuesta. Si se hace o no se hace, ya es un problema de consideración. Pero por menos de esto, Ricardo Francolini tiene 123 días detenido y no se perdió un real en la caja de ahorro. Entonces, ¿cómo tú crees que la gente va a reaccionar? Bueno, lo cierto es, Carlos, que esto obviamente tendrá implicaciones en todos los casos que se han levantado, porque el problema de las palabras del señor Fonseca Mora es qué caso, qué caso influyó el Ejecutivo y en cuál no. Sí, es que tendría que verse ahora si se generaliza para todos los casos o es como se tenía la percepción una justicia selectiva. Yo he visto a miembros de la sociedad civil y de algunas agrupaciones enviar mensajes en el día de hoy que son sorprendentes, que decían que lo que dijo el señor Fonseca era una realidad conocida por todos. Entonces ya estamos en un punto de que si las autoridades competentes, reiteramos, Asamblea Legislativa y órgano judicial, no actúan, nadie puede actuar. O sea, la procuradora no puede hacer absolutamente nada que simplemente ser objeto de algún tipo de investigación relacionada para determinar hasta qué punto los señalamientos de Fonseca Mora la abarcan a ella. Pero en este momento el señor Fonseca está sometido a derecho, está siendo objeto de una investigación y amerita a que la señora procuradora dé una conferencia de prensa, el presidente de la República dé una conferencia de prensa, pero ellos son los cuestionados. Los que tienen que decir qué va a suceder en los próximos días es la Corte Suprema y la Asamblea Nacional. Si ellos callan, esto va a ser una olla de presión jurídica. Bueno, don Carlos, como siempre un placer escucharte. Carlos Carrillo Gomila, abogado del presidente de esta casa, Ricardo Francolini.